Dios te bendiga, hermano en Cristo Jesús, que nos va a escuchar. Que la paz del Señor te guarde donde quiera que esté. Amén. Mi nombre es Jason Guzmán, siervo de Cristo por la misericordia. Y en este poderoso video vamos a hablar sobre el pecado de la masturbación. Amén. Para que usted escuche con atención y para que Dios sobre todas las cosas sea glorificado con esta poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, le damos gracias al Señor que estamos una vez más, sus hermanos Jason Guzmán y César Coat, para traerle un trabajo más para la gloria de Dios, para que Dios nos ayude, le ayude a usted y a todo aquello que lo escuchen, porque eso es lo que el Señor quiere, que sea modificado, pero tenemos que prestar atención. Escuche bien, prestemos atención, porque son situaciones que puede ser que alguien esté pasando y Dios le mande la solución. Entonces debemos de prestar atención, porque el Espíritu Santo está libertando, rompiendo cadenas, sanando, pero hay que prestar atención, porque así está establecido por el Señor. Amén. El tema de hoy está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, 18. Hoy vamos a hablar de la masturbación. Y como es necesario que conozcamos bien, preste atención, dice así en el verso 18 del capítulo 6. También le decimos que si desea buscar una Biblia, búsquela y así puede ser edificado mejor. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Gloria a Dios. Estaremos orando por aquí para que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Señor, toma control en esta hora, Señor, de tu palabra. Mira que nosotros no sabemos nada. Tú eres el Dios que revela, tú eres el Dios que edifica, tú eres el Dios que habla, tú eres el Dios que ministra, tú eres el Dios que rompe la cadena. Háblanos a nuestra vida, Dios mío, y a los hermanos, y a los oyentes, y a los amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es acerca de la masturbación. Tenemos que entender que es una masturbación para poder realmente entender del tema, ya que hay muchos que entendemos, pero hay personas que hacen este pecado, lo cometen, pero no saben qué significa. Cuando entendemos de masturbación, hablamos de un acto sexual que realiza alguien, varón o hembra, con las manos en su parte íntima para producir placer sexual. Entonces este pecado pertenece a la parte de pecados sexuales, ya que es un pecado donde se busca una satisfacción para realizar alguna situación en su vida que es deleitarse. Bien, pero tenemos que expresar lo que Dios nos dé. ¿Cuál es la parte positiva o negativa? Y si tiene, porque puede ser que nada más tenga negativa, pero es lo que Dios determine. Vemos que el verso nos dice que huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El mismo verso ya aquí Dios no habla. El pecado de la masturbación está incluido en el acto sexual, ya que cuando hablamos de pecado sexual está la fornicación, está el adulterio. Sabemos que la fornicación es un acto que se comete fuera del matrimonio, fuera, un acto sexual que la persona todavía no se ha casado, que comete un acto. Y el adulterio es aquel donde ya la persona está casada y añade otro.
que todo esto se relaciona con pecado sexual. Pero ¿qué sucede con la masturbación? Donde sabemos que es muy difícil que alguien diga que no ha participado, ya que la masturbación es un pecado que viene por el problema que existe de la caída de el hombre y la mujer en Génesis. Estaremos leyendo en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 12, escuche cómo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedecáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos. Aleluya. Ya que el Señor nos dice que no reine el pecado, no reine. Al reinar el pecado en el cuerpo, de alguna manera tenemos que obedecerle. Entonces Dios establece que no reine el pecado, ya que es un pecado que produce muerte espiritual. El pecado de la masturbación. Hay otro verso que también nos acompaña en este trabajo, para que nosotros podamos también seguir desglosando la palabra, que es el verso que está en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí vemos que Dios condena al pecado en la carne. Vemos los procesos. Dice también que no reine el pecado. Y entendemos que el problema viene de la caída del hombre y la mujer en el principio. Ahora vamos a entender por qué el pecado de la masturbación no es bueno y no nos ayuda. Como pertenece a la parte sexual, y esto en determinado momento, cuando ya una persona, vamos a poner, sea jovencito, jovencita, muchacho joven, comienza a sentir deseo en su cuerpo, principalmente sexuales, entonces busca la manera de satisfacerse, busca la forma. Y si no tiene un compañero, entonces tiene que utilizar una forma, que no hay otra que no sea la mano. Entonces, como es el nombre, que es una acción que se realiza con la mano, entonces este pecado es agradable al alma, entonces ya estamos atados. Entonces, cuando estamos atados, buscamos una manera tranquila para mantenernos ahí, y venimos entonces con ese problema. Y así este pecado se va ampliando a través del mundo, a través de la tierra, por todo lugar, porque es lo mismo, la creación es la misma en todo lugar. Y por eso es que el pecado entonces va incrementándose por todos los ángulos. Y el Señor entonces quiere que entendamos por qué es que verdaderamente el pecado no es bueno, ya que Romanos 8 nos dice que Él condenó al pecado en la carne. Dios condenó todo pecado en la carne al condenar el pecado. Entonces el pecado ahora, no hay pecado que sea bueno. No hay pecado que sea bueno porque Dios lo condenó en la carne, ya que es muerte. El pecado es muerte. Y Dios entonces quiere que nosotros seamos sanos espirituales. Dios quiere que nosotros estemos en luz. Dios quiere que nosotros andemos
libres, que estemos purificados, que estemos santificados. Entonces el pecado de la masturbación es un pecado que nos mantiene atados. ¿Por qué Dios lo prohíbe? Y dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque es un pecado que pertenece al acto sexual. Dios estableció el matrimonio. Dios fue que dio la pareja. Él le dio la esposa a Adán. Pero por el pecado, entonces viene el mundo en condenación y en transgresión totalmente por el pecado, en toda clase de pecado. Y Dios entonces, a través de la ley de Moisés, ha ordenado, podemos entender la parte principal donde dio la ley, y en el Nuevo Testamento ahí formalizó la Biblia totalmente, que era por la ley, ahora es por la gracia, pero todo debe de ser de acuerdo al Señor. Entonces es lo que Dios nos está dando hoy para que nosotros podamos entender de la masturbación. Porque es un pecado que tenemos que verdaderamente entender. Y hay algo más, escuche bien. Cuando una persona que es creyente, debemos de verlo de este ángulo, un creyente cae en masturbación o se mantiene o no ha podido ser libre, hay un problema, su alma está atada y el Espíritu Santo entonces, si él era cristiano y tenía el Espíritu se aparta porque cuando estamos atados, el Espíritu nos ayuda a ser libre, pero si no queremos, entonces el Espíritu se aparta de nosotros el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo se aparta, ya estamos totalmente muertos. Por ejemplo, en Gálatas 5:18 dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estar bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí vemos que todo va a conducir a muerte, obras carnales, y así sucesivamente. Queremos que usted escuche bien si este es un problema que usted tiene. ¿Cómo realmente ser libre de la masturbación? Primero, es deseando primero ser libre. Hay que entender esto claro, escuche bien. La masturbación es un pecado de muerte. Sabemos que la carne es débil, como lo dice el Señor, pero hay algo que hay que entender. Si nosotros no entendemos claro lo que se llama la salvación, lo que Cristo nos ha dado, lo que Cristo padeció, Cristo tuvo que padecer y no deleitarse ni gozarse en ninguno de estos pecados, entonces nosotros tenemos que también aprender. Por eso Él nos da su Espíritu Santo para que nosotros ayunemos, para que nosotros oremos, para que rompamos la cadena, para que nosotros seamos fortalecidos. Eso es lo que pasa, como la masturbación es un pecado agradable al alma, agradable a la mujer, para salir del paso, pero también nos lleva a la muerte eterna. Entonces por eso es que nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, ¿verdad? Para que nosotros verdaderamente tengamos el gozo en el espíritu, pero no en la carne. Muchas personas se han deleitado con estos pecados y en el mundo están y lamentablemente ya no se pueden gozar. No se pueden gozar porque simplemente son deleites temporales. Sabemos que verdaderamente cuando una persona está deseando un compañero, deseando casarse y no puede, vienen muchas situaciones a su vida. Pero recuerde bien, hermanos, hermanas, el Señor murió es para salvarnos, para libertar nuestra alma de la mano del enemigo en la cual nos tenía a todos. Debemos de combatir el pecado de la masturbación, y no solo ese, cualquier pecado que haya, Dios nos va a ayudar, pero tenemos que poner de nuestra parte. Y así sucesivamente Dios lo va a hacer. Es como, vuelvo y repito, el pecado de la masturbación o cualquier pecado, si no se echa fuera, este pecado es posiblemente de muerte.
y Dios nos da el poder a través del Espíritu para echarlo fuera. Combatamos este pecado y todo el pecado, porque Cristo realmente nos ha dado la fuerza, el poder, su Espíritu Santo para romper toda cadena. Que Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre del Señor. Y como siempre decimos, sabemos que hay personas que no conocen a Dios, pero escuchan. Si Dios ha tratado con usted, venga a Él, venga al Señor Jesucristo, venga como esté. Entréguele su corazón, porque Él lo que le va a dar es vida eterna. Eso es lo que da Jesús. Y todo lo otro es gozo y paz en el Espíritu para que pueda alcanzar la salvación. Si Dios lo permite, seguimos trabajando en el nombre de Jesús. El hermano Jason está por aquí para que él también exprese algo. Y seguimos trabajando en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Ya usted escuchó la palabra del Señor. Esas son las palabras de Dios para su vida. Amén. Yo sé que esta palabra usted la necesita, porque la palabra de Dios se nueva cada día. Y para despedir, quiero leer, amén, un verso de la palabra. Se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 23. Dice en el nombre de Jesús: porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios es vida, en vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este verso quise leerlo porque la paga del pecado es la muerte. Así que si tú estás en este pecado de la masturbación, yo te doy un consejo en el nombre de Jesús, que te aparte de este pecado. Amén. Porque todos los pecados son iguales delante de Dios. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuérdate que la Biblia dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén.